Hola, ¿qué tal? Soy Ana Elena Contreras, soy feminista, activista, asesora en materia de derechos humanos, género, aunque no me gusta mucho ahora decir que es de género, después les explicaré un poco por qué, y de feminismo. Soy fundadora de la colectiva Las de la Aquelarre Feminista y pues el día de hoy estoy con ustedes para hablarles un poco de la lucha de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de la lucha de las mujeres, pues tenemos que mencionar también a las mujeres que luchan. Quiero en este momento señalar algo muy importante, que no todas las mujeres que luchan propiamente son feministas, sin embargo, yo, probablemente por el sesgo que tengo por ser feminista, sí quiero enmarcar esta charla en el cuadro, en el cuadrito del feminismo, ¿no? Considero, esta es una opinión súper personalísima, que la lucha de las mujeres o la lucha por los derechos de mujeres y niñas se ha dado acuerpada y arropada, pues justo por el feminismo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia podemos ver que muchas de las mujeres que luchan no propiamente son feministas, pero también creo que es importante señalar que las mujeres que salimos a luchar o que estamos en pie de lucha por los derechos de las mujeres o las agendas de los derechos de las mujeres, lo hacemos por dos cosas principalmente. Una, porque nos apasiona, o dos, porque nos duele, ¿no? Con esto quiero señalar que muchas de las mujeres que salen a luchar salen justo porque les duele, ¿no? Porque hay un antecedente de violencia por el cual levantar la voz, y muchas otras de nosotras salimos por las dos razones, porque hay algo que nos duele, que nos incomoda, o porque es algo que nos apasiona, ¿no? Entonces, bueno, como para hablar de la lucha de las mujeres y de las mujeres que estamos en la lucha, lo enmarco en el paraguas del feminismo, me gustaría como primero decir brevemente una definición de feminismo. Decirles que el feminismo es un movimiento social y político, ¿no? Es una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de las mujeres y en relación con los hombres, ¿no? El movimiento feminista surge eh, para postular y posicionar esta idea de que las mujeres somos sujetas de derechos al igual que los hombres, y anteriormente también tuvimos que posicionar que las mujeres éramos seres humanos, ¿no? ¿Y para qué era importante posicionar que éramos seres humanos? Para decir que también teníamos derechos, ¿no? Fue una lucha que se dio para poder ser reconocidas en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto parece absurdo, pero en realidad tenemos muy pocos años, 3 décadas a lo mucho, de haber sido reconocidas como sujetas de derechos humanos para las mesas de trabajo internacionales, ¿no? Que consideraban que los problemas que atendían o que atañían a las mujeres eran una minoría, ¿no? Entonces, las mujeres se tuvieron que organizar en tiempos donde no había redes sociales, donde el Internet era algo muy exclusivo para ciertos sectores, y se tuvieron que organizar de manera internacional a través de solicitudes de firmas. Ya en ese entonces muchas mujeres que eran académicas, estudiosas de los derechos o del derecho internacional, de los derechos humanos, y feministas, ¿no? Feministas que estaban infiltradas en la academia, en algunos lugares y posiciones de gobierno. Ellas se organizan, empiezan a mandar correos electrónicos, bueno, en ese entonces eran fax, perdón, aclaro, fax para solicitar firmas. Logran acumular un número significativo de firmas, lo llevan en ese entonces
justo a donde se estaban dando como las discusiones en torno a los derechos de las mujeres, y les dicen, oye, aquí estamos, las mujeres tenemos derechos, somos seres humanos, tenemos que ser reconocidas en estas cartas de derechos humanos. Bueno, cabe señalar que después de esta lucha que dieron entre ellas la doctora Gloria Ramírez, de aquí de Ciudad de México, académica, que además está ahora al frente en la cátedra UNESCO al interior de la UNAM, es una de las personas que junto a otras feministas impulsan esta lucha para poder ser reconocidas las mujeres como sujetas de derechos humanos. Bueno, eso está así arañando las 3 décadas, ¿no? Más o menos que sucedió. Después de eso, continuamos las mujeres haciendo una lucha muy fuerte por que se nos pueda reconocer el derecho sobre la autonomía de nuestros cuerpos. Y parece absurdo que aún en estas fechas, ¿no? En el 2022, aún en México tengamos que estar hablando y discutiendo y alegando en relación al derecho a decidir, ¿no? La Ciudad de México fue una de las primeras, como siempre, punta de lanza, que se posiciona en relación a el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir. Sin embargo, aunque ha sido un derecho que ganamos en la ciudad y que hemos cuidado mucho, pues se sigue dando todavía de pronto como ciertos problemitas para poder ejecutar este derecho. Se ha dado una lucha al interior del país, hemos estado como posicionando de manera permanente el tema y hemos seguido discutiendo por qué no deberían de prohibirnos decidir sobre nuestros cuerpos. Es un absurdo que lo único que poseemos realmente los seres humanos, hombres y mujeres, pues es nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que en la actualidad aún tengamos que estar colocando el tema y tenemos que estar reforzando el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos? Y la pregunta aquí que dejo para seguir dejando como esta semilla es, a los hombres en relación a su propio cuerpo, ¿qué es lo que les prohíben? ¿Qué prohibición pesa sobre ellos que los criminalice cuando se trata de la decisión de sus propios cuerpos? No hay absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, cuando se habla de las mujeres y de las niñas, hay una cosa terrible que incluso cuando hablamos de abortos, interrupción de embarazos tan necesarios como en el caso de violaciones de niñas de 12 años, de 9 años, pareciera que el tema está sobre lo que la niña no puede hacer sobre el ejercicio de su propio cuerpo. Sin embargo, se olvidan por completo de cuál fue la situación que la llevó a ese lugar, ¿no? Olvidamos por completo el tema de los violadores. Entonces, esto lo coloco porque creo que es una lupa que nos permite ver lo muy atrasados que aún estamos en materia de protección, de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas. Muchas miradas de estas ultraconservadoras se atreven a decir, no, las mujeres ya alcanzaron la igualdad en todos sentidos, ya hay paridad, ya deciden sobre sus cuerpos, ya pueden hacer un montón de cosas. Pero la realidad es que mientras tengamos que seguir hablando, tengamos la necesidad de seguir colocando el tema del aborto, eso nos da un ejemplo de que aún no hemos alcanzado mucho, chicas, que estamos aún casi en los inicios de lo que son, que se tiene registro en relación a la lucha de los derechos de las mujeres y de las mujeres que estamos en lucha.
Entonces, bueno, después de esto me gustaría también de pronto señalar la importancia de las mujeres que están en la lucha, que estamos de manera permanente tocando puertas, colocando temas, que estamos haciendo, organizándonos, articulándonos, no solamente de manera local, sino que también de manera nacional e internacional. Y esto es muy interesante porque lo que nos dice esto es que el patriarcado, como siempre lo señalamos y como muchas veces se quieren negar a escuchar, el patriarcado está en todos lados. Entonces, cuando tú escuchas a otras compañeras, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos de otros países, y escuchas cuáles son los motivos por los cuales ellas salen a luchar, dices, eso puede estar pasando en Ciudad de México, eso puede estar pasando en Chiapas, eso puede estar pasando en Guerrero, eso puede estar pasando en Sonora, porque el patriarcado es internacional. La violencia patriarcal está en todos lados. Entonces, las luchas de las mujeres en todos los países es muy similar, ¿no? Hay de pronto sus diferencias, ¿no? De pronto hay una lucha un poco más blanqueada, un poco más privilegiada, pero en general lo que atraviesa, lo medular que atraviesa a estas luchas es lo mismo, ¿no? El patriarcado en acción. Entonces, bueno, también es importante decir que las mujeres que nos dedicamos a estar de manera permanente en esta lucha, estamos en todos lados. Afortunadamente, hay muchas mujeres colocadas en diferentes ámbitos, ¿no? En la academia, en las instituciones de gobierno, en las asociaciones civiles, en las colectivas, ¿no? Haciendo ese trabajo de base, incluso en posiciones de gobierno que son importantes, ¿no? Nosotras hemos peleado mucho por el tema de la paridad. Sin embargo, ahora también cuando vemos que hay un peligro inminente, cuando suben mujeres al poder gracias a esta lucha por la paridad, pero que no traen un enfoque de derechos humanos, ni tampoco un enfoque feminista, pues nos vemos como con esta dificultad, ¿no? De tener que estar nosotras posicionándonos de manera permanente para hacer resistencia ante el avance de cierta progresividad, entrecomillada, ¿no? De deseos que se confunden con derechos y que afectan a los derechos de mujeres y de niñas, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que estamos ahora haciendo como un pequeño movimiento, un movimiento en la rueda, en la tuerca, para decir que es muy importante que dentro de esta paridad que colocamos las feministas, se dé una paridad informada, consciente de cuáles son nuestros derechos, de hacia dónde tenemos que ir, de tener como esa claridad en relación a la agenda de mujeres y niñas, ¿no? De entender cuáles son los derechos a proteger, de entender como a profundidad que ciertos deseos no se deben de traducir en derechos, y sobre todo entender que cuando hablamos de la lucha de mujeres y de niñas hay algo que actualmente nos está afectando mucho, que es el tema de la confusión entre el sexo y el género, ¿no? El sexo es lo biológico con lo cual nacemos, que atiende también a una serie de desigualdades que se nos colocan a partir de ello, ¿no? Que no es algo que nos designan, es con lo que nacemos, punto,
¿no? Y a partir de nacer mujer u hombre es que se dan una serie de estereotipos e incluso de violencias, ¿no? Y de desigualdades que generalmente caen sobre nosotras las mujeres. Y el género es una construcción social que no atiende esa construcción social como tal, ¿no? A la agenda que defendemos las feministas. Las feministas estamos optando y estamos luchando justo por la abolición del género, ¿no? Porque creemos que esta construcción del género distrae mucho y confunde mucho cuando no se tienen como las herramientas adecuadas, la información correcta, cuáles son los verdaderos derechos a proteger cuando hablamos de mujeres y de niñas, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo y las mujeres hemos ido caminando conforme a lo que viene siendo las necesidades que se nos van presentando en la sociedad, y eso tiene pues toda una razón de ser. El derecho también es cambiante, ¿no? El derecho también es algo que se va modificando de acuerdo a la realidad social. En el caso del feminismo es exactamente igual. Cabe señalar y recalcar justo que el feminismo es un movimiento social donde muchas de las mujeres que estamos ahí dictamos una agenda política, porque lo que nosotros hacemos es pura política, ¿no? Sin que tenga que ver en absolutamente nada el tema partidista, pero sí se tiene que entender que las mujeres en el feminismo hacemos política y que las mujeres en el feminismo hemos dictado la agenda y hemos colocado derechos y reconocimientos y hemos logrado que tenga un impacto real en la sociedad. Y bueno, me gustaría también comentar que las mujeres en la lucha, muchas de nosotras lo estamos haciendo desde el feminismo abolicionista, ¿no? Aquí me gustaría decir que a título personal, cuando yo inicio a conocer del feminismo, pues empiezo como con mucho entusiasmo, ¿no? Muy lib fem, muy incluyente, porque pareciera que ese es el mood, ¿no? Que eso es como parte de ser feminista, que parte de estar en el activismo y en la lucha es estar haciendo una lucha por todas y por todos, casi, ¿no? Cuando empiezo como a teorizarme, ¿no? A escuchar a otras, a grandes, no a otras, o sea, grandes feministas, a mujeres que han estado en la lucha muchísimo tiempo más que yo, me doy cuenta que el patriarcado tiene esta característica de volverse muy sofisticado, ¿no? Se vuelve sofisticado para poderse infiltrar por todos lados, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que se infiltra de tal manera que nos vuelve a engañar, ¿no? Que parece que entonces el discurso feminista, el movimiento feminista se empieza a patriarcalizar. Y es cuando me doy cuenta que la lucha de las mujeres tiene que radicalizarse, ¿no? Tiene que volverse radical y profundamente, ¿no? O sea, desde la raíz. Y cuando hablo de radicalizarse, hablo de prender como muy bien las antenas, ¿no? Y más allá de pensar que radicalizarse es únicamente hacer una lucha separatista, pues es también como mirar muy bien cuál es la lucha que abanderamos, ¿no? Es mentira que las feministas y que las mujeres que estamos en la lucha tenemos que abanderar todas las luchas. Eso es súper patriarcal. Ese sigue siendo el mismo discurso patriarcal y nos vuelve a convertir en madres y tutoras, ¿no? Y perdón, no somos madres ni tutoras.
ni somos las cuidadoras de todas las luchas. Las mujeres que estamos en la lucha, las que somos feministas, estamos aquí por la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, en sentido estricto, ¿no? Otras luchas tienen sus propios días, tienen sus propios espacios, ¿no? Y también se tiene que señalar que muchas de las otras luchas que están ahora en el foco han sido colocadas ahí gracias a lo que nosotras hemos abierto, ¿no? Entonces es importante no olvidar que la lucha de las mujeres tiene que seguir siendo para las mujeres y por las mujeres y las niñas. Es mentira que las mujeres tenemos que luchar por todas, por todos y por todes. No, las mujeres tenemos que luchar por nuestras propias agendas. Tenemos que estar aparte como en este fuego amigo, ¿no? Tratando de que no nos invisibilicen y tratando de mantener nuestra agenda por encima de cualquier otra que no sea la de nosotras. Hay un peligro muy grande que tenemos actualmente, que es el del borrado de las mujeres, y es súper importante que se coloquen todos los espacios, ¿no? Afortunadamente somos muchas a lo largo y ancho, no solamente del país, sino que somos un movimiento internacional que nos estamos articulando, que estamos generando constantemente espacios de discusión, donde colocamos como esta mirada abolicionista. ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿No? Para tratar de borrar también como esa acusación permanente de un discurso de odio. Lo cierto es que si las mujeres salimos a luchar es por nuestras agendas, ¿no? Y que eso tendría que permanecer de esa manera. No tendríamos por qué estar soportando ni permitiendo que se colonice nuevamente, porque a lo largo de la historia nuestras agendas y nuestros derechos han sido colonizados y tenemos que permanecer en pie de lucha para evitar que esa colonización de nuestros derechos continúe y avance. Y decirlo así es importante. Es muy importante porque debemos de entender que las mujeres que estamos en la lucha nos hemos articulado históricamente con todas las dificultades que pueda representar en cada uno de los momentos históricos, pero que hemos tenido la capacidad para podernos articular, llegar a consensos, colocar agenda, empujarla y hacer que se materialice. Las mujeres que luchamos hemos logrado, y bueno, hablo en plural porque me refiero a quienes, a nuestras ancestras, nuestras antecesoras, ¿no? Que también han estado como en la lucha, son quienes han colocado derechos súper importantes como por ejemplo el poder salir a votar, el poder acceder a la educación, el poder acceder a la interrupción del embarazo, ¿no? El tener una paridad en los gobiernos, porque también antes estábamos como súper relegadas solamente a lo privado, ¿no? Entonces ahora tenemos como otras libertades para poder estar dentro del gobierno y de poder tomar decisiones. Eso se lo deben a las mujeres que salieron antes que nosotras a luchar, a tomar las calles, que pueden estar sentadas en un curul y que salen a visibilizar cosas tan horribles como los feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, importante es saber que, por ejemplo, México tiene a mujeres brillantes, increíbles, incansables, que han estado en pie de lucha desde hace muchos años, ¿no? Tenemos a Marcela Lagarde, por ejemplo, que es una mujer
una académica brillante que no solamente con sus libros ha sembrado semilla y conocimiento, sino que también con el trabajo que ha realizado a través de los congresos y la generación y el reconocimiento de la figura del feminicidio, las modificaciones a las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también a mujeres impresionantes como Teresa Ulloa, que tiene 50 años. Teresa Ulloa en la lucha por la protección de los derechos de mujeres y niñas, ¿no? Su combate es en específico contra la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, y que es una institución, esta Teresa, ¿no? Y que sigue estando al pie del cañón, igual que Marcela Lagarde. Tenemos a mujeres un poco más jóvenes, pero que también en su trayectoria han sido incansables, como nuestra fiscal Sayuri Herrera. A ella la conocí yo incluso en la lucha, ¿no? En el posicionamiento, en la protección a víctimas, a temas de feminicidio, acompañando a las madres de víctimas de feminicidio. Una chica joven, sumamente brillante, ¿no? Que afortunadamente está ahora en la Fiscalía del Feminicidio, y que para nosotras, las de la Aquelarre en especial, es como un honor y un gusto, y nos sentimos totalmente representadas con ella, ¿no? Aunque esto no es una agencia de representación, que siempre nos los dicen en las redes sociales, pero realmente Sayuri es una mujer brillante, íntegra e intachable. Tenemos a otras mujeres que han estado en pie de lucha y que siguen estando en pie de lucha, como Araceli Berlín Osorio, ¿no? Ella es madre de una de las víctimas, y aunque propiamente no es una persona que considero yo que sea una mujer feminista, ha sido muy bien recibida en el movimiento, y pues bueno, o sea, es una persona a la que amamos, que nos ha enseñado a luchar a partir del amor. Así que Ara es uno de los ejemplos de las mujeres en lucha. A Wendy Figueroa también es otra de las mujeres a las que admiro mucho, que tiene una carrera impresionante. Ella es de los refugios y tiene una incidencia impecable, ¿no? Aparte, ella es incansable. Y me parece que señalar a estas mujeres en esta charla, cuando hablamos de los derechos, de las mujeres que luchan, de los derechos que se defienden, de la lucha de las mujeres y del feminismo, pues es lo menos que podía yo hacer. Y pues bueno, lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Espero que todo esto que les compartí les sirva de algo y que les haga como cierto sentido para entender a las mujeres que luchamos y la lucha que estamos abanderando.